En serio. Oficialmente. Bueno, tengan muy buenas tardes, chicos de primeros años técnicos, tanto los que están de manera presencial como los que se encuentran de manera virtual. Todavía estoy admitiendo a algunos compañeros. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan descansado. Descansaron el fin de, no mucho. Había tareas que hacer ya, ¿verdad? Yo sé que han tenido ya bastantes cosas que hacer y es normal. Ahorita estamos comenzando, a medida que el tiempo pase, como que se nos van a ir, que se nos va a ir pegando esa rutina y nos vamos a acostumbrar, pero igual. Espero que aunque sea un ratito hayan podido ver tele, una serie o algo. O si no, por lo menos que se hayan levantado un poquito más tarde, o que ya están viniendo todos los días, están madrugando un poco más, ¿verdad? Algunos desde bien temprano ya están aquí. Hola, ¿te toca venir bien temprano? Porque de repente me despierto con mi vida. ¿En serio? ¿Y ya no te puedes dormir otra vez? Vaya, el reloj biológico le funciona perfecto. A veces eso es positivo, fíjate, pero cuando se quiere descansar y eso pasa, es un impedimento. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema del siglo de oro y vamos a continuar con el tema del renacimiento. Ya lo habíamos comenzado la clase anterior, así que hoy prácticamente solo lo vamos a finalizar. Y la reflexión de hoy dice, si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Esta semana vamos a hablar en nuestras reflexiones acerca del cuidado del medio ambiente. A veces uno le da estos temas, pero lastimosamente a veces nos quedamos en teoría y no pasamos a la práctica. Entonces, quisiera saber que alguien me ayude, qué opina o cuál es su percepción sobre esta frase. ¿Creen que es cierto? ¿O por qué creen ustedes que quien hizo esta frase compara o equipara la vida nuestra con la vida del planeta? Vamos a ver si alguien me da su opinión de los que están aquí. Ajá, exacto, ahí está. Claramente, el planeta se puede vivir sin nosotras, pero nosotros sin el planeta no. Y esto incluye los recursos, ¿verdad? A veces nosotros no cuidamos el agua, talamos, tal vez no nosotros personalmente, pero los seres humanos en general, talamos árboles para muchos fines, para construir residenciales, para hacer edificios, cortamos o hemos talado bosques enteros, botamos la basura en la calle. A veces es indignante ver cómo desde los carros, desde los buses solo sacan la mano y boom, tiran los vasos, tiran los plásticos, tiran las bolsas de churros y eso al final nos va a pasar factura a todos. Entonces la reflexión de hoy es, si nosotros amamos nuestra vida, y creo que todos amamos nuestra vida, ¿verdad? Pues también tengamos conciencia y cuidemos los recursos naturales. Bien, vamos a pasar a la otra parte, que es la de la lectura mecánica. Vamos a leer un fragmento de Don Quijote de la Mancha que nos va a compartir Annelies, y no sé quién quiere leer. ¿O querés leer vos, Annelies? Va, dale pues. Entonces vas a leer solo uno de los dos fragmentos, nada más. Perdonad, amigos, dijo Don Quijote, que por haber tanta diferencia de plana a saga os lo di, pero vos respondisteis muy bien. ¿Por qué vive más sarna que saga? Y proseguís vuestra historia, que no os lo quitaré más en nada. Digo pues, señor de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Dichoso, el cual se llamaba Guillermo, y al cual dio Dios, aún de las muchas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo en todo esos contornos. No parece sino que ahora la veo con aquella cara, que del un cabo tenía el sol y del otro la luna, y sobre todo asombrosa y amiga de los pobres, por lo que creo que debe estar su ánima a la hora de orar, buscando de Dios en el otro mundo. De pesar de la muerte de tan buena mujer, murió su marido Guillermo, dejando a su hijo nacerá en casa y en poder de un Dios vivo. Sacerdotes y beneficiados en nuestro lugar, descuidanse con tanta belleza que no se podía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande y con todo eso necesitaba que le había recostado, y la de la hija. Y así fue que cuando llegó a la edad de 14 o 15 años, nadie la miraba, que no bendecía a Dios. ¿Qué tan hermosa la había criado? Y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. Guardaban sus tíos con mucho recato y con mucho entrenamiento, pero con todo esto, la fama
cultura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores de ellos. Era rogado, solicitado e importunado, sufrió de la diosa por. Mas él, que a las derechas es buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la vía de Adán, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojos a la ganancia, y granjería se le ofrecía en tener la hacienda de la noche, dilatando su casamiento. Y a fe que se dijo esto más de un judío en el pueblo de la alabanza del buen sacerdote. ¿Qué quiero que sepa, señora, que en estos lugares por los de todo se trata y de todo se murmura? Y tenéis algo como yo tengo con mí, que debe de ser demasiadamente buenos clérigos que obligan a sus habitantes a que vivan bien de él, especialmente en las aldeas. Así es la verdad, dijo don Quijote, y proseguid adelante, que el cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con mucha gracia, la del señor no nos falte, que es la que hace al caso. Muy bien, perfecto, Annelies, muchísimas gracias. Ese fragmento que acaba de leer ella es de la siguiente obra que tienen que leer ustedes. Yo sé que a veces puede resultar un poco aburrido si lo vemos desde la perspectiva por el tipo de lenguaje que se utiliza, pero recuerden que es una obra escrita muchos siglos atrás. De hecho, estamos ubicados siglo XVI, siglo XVII, así que no se sientan extraños si hay algunas palabras que parecen errores, pero en realidad no lo son, porque en ese tiempo era normal escribir así. Dime. Quiero ver, esta semana no tenemos evaluación, sino que la siguiente, creo que viernes, quiero ver, o miércoles o viernes, o sea que estamos hablando de una semana. Así que yo creo que ahorita están sintiendo pesado y es normal, pero tenemos que acostumbrarnos porque es un ritmo que vamos a llevar, o sea, no hay de otra. Pero yo sé que ustedes pueden, la cosa es organizar el tiempo. Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar en la página 76, vámonos todos a la página 76, haciendo una recapitulación. Ya habíamos nosotros empezado a hablar del siglo de oro y habíamos dicho que el nombre se da, o el nombre del siglo de oro se recibe, porque fue una época de un máximo esplendor de la literatura, de la cultura, de las artes en general en España. Entonces habíamos empezado a hablar del Renacimiento y decíamos que fue una época antropocéntrica. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento es el renacer de las artes que habían estado ocultas o que habían estado pausadas en la Edad Media? Y entonces, como ya decimos que la literatura y las artes en general empiezan a tomar otra vez su importancia y su valor, el Renacimiento toma como centro de todo al ser humano, ¿sí? Y todo gira en torno al hombre y ya no en torno a Dios como en la Edad Media se estaba dando. Entonces, ahora vamos a leer aspectos específicos del libro que yo les voy a mencionar. No vamos a hacer una lectura, digamos que bien específica, bien detallada, porque no nos va a alcanzar el tiempo, así que yo les voy a ir diciendo específicos qué cosas vamos a retomar, porque es aquello que yo les voy a explicar el día de hoy, y con eso terminaríamos el Renacimiento y mañana avanzamos y abarcamos el Barroco. Bien, entonces en la página 76 hay un primer apartado que dice la crisis española del siglo XVII, o sea que aquí ya estamos finalizando el siglo XVI y estamos comenzando el siglo XVII, y lo que sucede aquí es que España, después del periodo de gran florecimiento que tuvo, empieza a entrar en crisis. Entonces, esa crisis que se da en Europa en general afecta a España también, porque hubo una gran recesión económica. Los españoles empezaron a utilizar mucho sus recursos también para la conquista y la colonia de los territorios americanos, y en ese sentido empiezan también a procurar que su hegemonía se mantenga, y están así que a la hora de la hora utilizan muchos recursos para mantener su poderío y empiezan a caer en una crisis. Entonces, lo que sucede aquí es que los campesinos que empiezan a empobrecerse procuran irse de los campos a las ciudades.
Entonces, como que yo vivo en un cantón y de repente yo diga, hey, aquí estamos acabados, no tenemos recursos, no tenemos manera de subsistir, entonces me voy a ir a San Salvador, y si lo pusiera como ejemplo de nuestro país, a buscar un trabajo allá. Eso sucede también en Europa y en España. Las personas empiezan a irse del campo a la ciudad a buscar mejores oportunidades, y es aquí donde surge o aparece la figura del pícaro. ¿Qué idea tenemos nosotros de pícaro? ¿Qué se le viene a la mente quizá en la concepción actual de pícaro? ¿Qué entienden si yo, por ejemplo, digo, es que Henry sí es pícaro? Se ríen o nos reímos porque en la actualidad tenemos una concepción un poco distinta a pícaro, ¿verdad? Ahora, alguien pícaro para nosotros puede ser un niño que es un poco coqueto con las niñas, o al revés, la niña con los niños, pero en ese tiempo la concepción original de pícaro es alguien astuto, alguien listo, alguien chispa y que es capaz de salirse con la suya a costilla de lo que sea. ¿Quiénes ya leyeron El Lazarillo de Tormes? ¿Esa es la que están? No, sí, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes se trata de un niño que es un pícaro, que es huérfano y que gracias a un ciego él se hace bien listo, se hace bien astuto, pero esas mañas lo llevan a poder salir de donde está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta crisis empieza a minar a Europa, empieza a minar a España y aparecen los pícaros y los delincuentes. Entonces ahí es donde surge la novela o la literatura picaresca. Y lo vamos a anotar. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Exacto, vaya, esta parte creo que es de las más grotescas de esa historia. Puede parecer exagerado, pero podríamos pensar que en un momento determinado alguien que sea tan avaro o alguien que diga te comiste mi longaniza, porque en este caso el ciego no lo podía ver, pero sintió el olor, lo que decir, ¿verdad? Entonces la obra refleja justo lo que acaba de decir Kevin, que el ciego agarra al niño, le abre la boca y prácticamente le mete la nariz en la boca. Entonces es tan desagradable que la descripción que hace hasta dan ganas de vomitar a uno cuando lo lee, y el niño termina vomitando y obviamente descubre que el niño sí se había comido la longaniza. Entonces, quizás sí puede ser un poco exagerado, pero es parte, digamos, que del comportamiento tan inadecuado o tan malo que alguien podía tener con un niño de esta manera. El niño era pícaro. Incluso la primera vez que lo hace avivar, así como decimos en buen salvadoreño, hace que se estrelle con un lugar, luego el niño intenta muchas cosas, intenta tomarse su vino a través de un hoyito que le hace a la jarra y la tapa con cera, intenta comerse las uvas. Son un montón de anécdotas en las que se puede ver que quien ayudó en realidad a Lázaro a que se hiciera listo fue el ciego. El mismo ciego le decía que porque un lazarillo es un guía, ¿verdad? En este caso un lazarillo es el guía de un ciego. Él decía que alguien que fuera lazarillo de un ciego tenía que ser aún más listo que el diablo. Así se lo dijo literalmente. Entonces, pues en realidad sí puede ser exagerado, pero es parte de la realidad que se intenta plasmar en los textos. Qué bueno que Kevin nos comparte esa escena. Vaya, dime. Esa creo que va 2 semanas después del Quijote. Vaya. Vaya, entonces, luego del siglo de oro español, ¿qué tipo de literatura se desarrolla o qué tipo de literatura se lleva a cabo? Vean en la página 76. Novela sentimental. Centra su pasión o centra su atención en la pasión amorosa de los personajes. ¿Qué otro tipo de historia se da? Novela pastoril. ¿Y esa qué hace? Sus personajes son pastores que narran melancólicamente sus penas de amor.
También se da otro tipo que se llama novela bizantina o de aventuras. También se da la novela morisca, que aquí prácticamente el personaje es un caballero que es un moro. Los moros son aquellos que vienen del norte de África, ¿verdad? Y que viven prácticamente aventuras sentimentales. La novela de caballería, donde tenemos ahí un personaje que es un caballero andante, que es su protagonista, que realiza muchas hazañas. Y tenemos la novela picaresca, que es el ejemplo que ya hablábamos hace un momento con lo que nos contaba Kevin, que ha leído de Lazario de Tormes y que tiene un carácter realista. Entonces, ¿qué podemos observar? Que hubo mucha literatura. Sí, observen, sentimental, pastoril, bizantina, morisca, de caballería y picaresca. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? ¿O qué les puedo preguntar yo en la evaluación? ¿Qué tipo de literatura se desarrolló en el siglo de oro? O sea que, si venimos de un periodo en el que todo giraba en torno a Dios y a la Biblia, esta gran diversidad de textos o esta gran diversidad de fuentes literarias genera en las personas una atracción bastante grande, en el sentido de decir, hey, nunca había literatura para nosotros y ahora tenemos muchas fuentes para poder leer. Ahora, en la página 77, porque vamos avanzando rápido, me interesa que nos vayamos a donde están las primeras 3 viñetitas, los primeros 3 puntitos de la página. Esos son los temas que se abordan en la lírica italianizante. Estamos hablando siempre del Renacimiento, y esto es el siglo de oro, obviamente. ¿Cuáles son los temas que más se desarrollan? Por si se los pregunto. El amor. Aquí es un amor idealizado por una dama. ¿Qué significa amor idealizado? Es que el personaje, el hombre, digamos, está enamorado de una chica. Y esa chica para él es la más hermosa, es la más linda, su comportamiento es inigualable, aunque en realidad para otro no lo sea. Como que le dice, no hombre, o está ciego, como, pero es que esa bicha. Sí, pero significa que cuando alguien idealiza es la postura personal y subjetiva, ¿sí? Entonces, en este caso, el amor es idealizado, porque cuando aparece un caballero, por ejemplo, Don Quijote podríamos mencionar, ¿alguien sabe cómo se llamaba la mujer de la que estaba enamorado Don Quijote? No. Bueno, de hecho ese nombre es importante también, Rocinante, que es el nombre del caballo, del caballito donde andaba. Pero la mujer empieza con D. No, a ver si alguien se acuerda el nombre. Y después U. Dulcinea, ajá. Dulcinea del Toboso es la mujer de la que Don Quijote está enamorado. Y en este caso Don Quijote la idealiza porque él dice que es la mujer más hermosa, pero en realidad Dulcinea ni se llama Dulcinea y es fea. Según la obra, esa parte en realidad la obra es una sátira, es una obra bien graciosa. Yo les aconsejo que la lean, aunque algunos digan que es aburrida, en realidad sí es bonita. Pero la cosa es que el amor idealizado es eso. Cuando yo digo, esta persona es la más hermosa, para mí solo existe ella, es la más hermosa de este mundo. Aunque solo sea para él, ¿verdad? Como dicen por ahí, el amor es ciego. Pues así es el amor idealizado. Luego, la naturaleza, otro tema. Vayan subrayando lo que yo les voy diciendo porque de ahí voy a sacar las preguntas. Y la mitología. En el caso de la mitología, ¿qué quiere decir mitología? Que aquí vuelven a retomar los elementos clásicos. Son frecuentes los motivos clásicos que ensalzan el retiro en la naturaleza como un lugar idílico que invita a disfrutar de la vida. Motivos clásicos, o sea que el clasicismo vuelve a aparecer aquí porque algunos renacentistas la toman como una base. Vale. Luego, de la métrica, cuando hablamos de métrica nos hacemos alusión a la parte de cómo se realizaban los textos. Entonces, en este caso, predomina el verso endecasílabo, que es el que tiene 11 sílabas. O sea que en este caso, la persona que escribía este tipo de textos tenía mucho cuidado en que todos los versos tuvieran la misma cantidad de sílabas y que les cuadraran todos con 11, 11, 11, 11, 11, 11. Alguien diría, bueno, no tenían nada que hacer. Probablemente sí tenían algo que hacer o no, quién sabe, pero lo importante es la dedicación para los textos. ¿Qué más? El soneto aparece ahí. Busquen las palabras que les estoy diciendo para que vayan marcando. Vamos por párrafos. El soneto,
luego la octava real y luego la lira. Esos son tipos de poemas que aparecen o que se retoman de la lírica italianizante y que aparecen y que se retoman y que toman su influencia o su poder, digamos, en el Renacimiento. Luego, de los géneros que vamos a subrayar, se recuperan diversos géneros de la literatura clásica. ¿Y esos cuáles son? La oda, busquen esas palabras claves, la epístola, la égloga y la canción. El libro nos va diciendo ahí definiciones de cada una. Entonces, cuando vayamos a estudiar para nuestro examen, vamos a saber, en el Renacimiento, en la lírica italianizante, se da el soneto, la oda, la canción, y van a leer las definiciones de cada una. Ahora, para la parte de la poesía mística, voy a hacer una aclaración. Si bien es cierto que el Renacimiento es el renacer del hombre, ¿sí? Del ser humano, de las artes, pero no quiere decir que Dios ya no existe. O sea que no quiere decir que las personas eran ateas y que dijeran Dios no existe, no creemos en Él y nadie va a hablar de Dios, sino que siempre se dio la poesía o la literatura relacionada a la religión, a Dios, a la iglesia. O sea que se dio la división, la parte puramente humanista y luego la parte religiosa. Entonces, para eso, el barco se hunde. Vale, siéntense, Jade. Vale, Jade nos va a leer ahorita del libro la parte de la definición de ascética y de mística. Pongan atención que Jade nos va a leer de la literatura religiosa, digamos, se dieron dos grandes corrientes, así que lean y subrayen las definiciones que nos va a leer Jade, por favor, Jade. La ascética es un camino social para lograr su perfeccionamiento espiritual. La mística es un estado de reflexión en el alma que está todo el mundo. Y poesía, su representante es un amor. Muy bien, gracias, Jade, muy amable. Vaya, en este caso, si ustedes se fijan, esas dos definiciones que acaba de leer la compañera, ascética y mística, o sea que tenemos que en la parte religiosa, aunque no sé, quizás decir religiosa parece bastante radical, pero nos vamos a la parte de la mística. Entonces, ascética y mística son dos cosas que se llevan a cabo durante el siglo de oro, especialmente el Renacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y que quiero que quede claro. Vuelvo a repetir, no es que Dios en el Renacimiento ya no existiera y que todos estuvieran en contra de Dios y que dijeran somos ateos. No. Sí importa más el hombre, porque es una época antropocéntrica, y esta palabra la escribo cada vez que vemos el tema para que no se les olvide. Antropocéntrica. Entonces, la parte de la ascética y la mística son aquellas personas que estaban en el ámbito religioso, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, que fueron personas que estaban en la iglesia y que decían, bueno, Dios es importante. Entonces, la ascética y la mística fueron esas dos corrientes que buscan una unión o una perfección del alma para estar en comunión con Dios. Entonces, el Renacimiento no fue únicamente algo bastante radical en contra de Dios, sino que también se dieron estas dos corrientes. Y ahora nos pasamos a la página 78, que con eso vamos a terminar ya prácticamente el tema del Renacimiento. Y aquí vamos a colocar dos palabras más, o dos frases. Idealismo versus realismo. ¿Qué quiere decir? Que en el Renacimiento también tenemos estas dos vertientes, entre el idealismo y el realismo, nos dice el libro. Cuando nosotros hablamos de idealismo, ya les dije que es el ideal de perfección de alguien, que puede que no sea real. Mi ideal de persona es un caballero de tal descripción, con estas características, y quizás ni exista. La realidad es otra, que no hay, quizás, que no existe el que yo me imagino. Entonces eso pasa en la literatura también. Vean el primer fragmento. Kevin, ayúdame a leer el primer fragmento donde dice entre el idealismo y el realismo, por favor.
Narran la historia de un caballero que defendía de San Lorenzo, combatía a los bárbaros, etc. El caballero al tener la percepción nos convierte en un ser que no corresponde a la mitad. Por eso se considera. Muy bien, Henry, el siguiente párrafo. El segundo tipo es la derecha, que corresponde a un estilo relacionado con la carne. La palabra de la crítica sobre nómina es igual cielo, que no es nadie que usa figura. No es la hay de aquí que hace una crítica de la sociedad, ya que la ciudad está allá de blanco, quemando el lado de la sociedad. Perfecto, vale. En lo que los compañeros nos acaban de leer, que prácticamente son los primeros párrafos, tenemos dos corrientes. Esto se da en la narrativa. La narrativa son aquellos textos que cuentan historias, que narran situaciones que se llevan a cabo en un lugar a unos personajes. Entonces, es bien fácil de entender. La parte del idealismo tiene que ver con aquellas situaciones que las personas o que los seres humanos consideramos que deberían realizarse o que nosotros creemos que así es o que así se va a desarrollar. O sea que es una parte hasta cierto punto ficticia, ¿sí? Si yo hablo del idealismo es un tanto ficticio, o sea, no real. Aquí es donde entra la literatura o las novelas de caballería, donde el personaje principal es un caballero, un hombre que tiene ideales de justicia, de valor, él no le teme a nada, es capaz de luchar o de enfrentarse a quien sea con tal de defender su honor, su gloria, su país, el nombre de su rey, defender a su rey, defender a su familia, defender a su amado. Y este hombre, por eso el término caballero prácticamente es perfecto, ¿sí? Don Quijote de la Mancha es una sátira, es una burla, pero por ejemplo el poema del mío Cid es un ejemplo de literatura de caballería porque todavía tiene rasgos de la Edad Media, sí, pero que al final me da a entender que un caballero nunca se equivoca, ¿sí? Que un caballero todo lo que hace le sale bien, mientras que en la realidad no pasa eso. Yo puedo pensar, esto está bueno, así lo voy a hacer, pero a la hora de la hora me equivoco y las cosas no me salen bien. Y el realismo es prácticamente lo contrario. Esto no es ficción, el mismo nombre me lo dice. Yo reflejo las situaciones tal y como suceden. ¿Qué literatura entra aquí? La literatura picaresca. Y el personaje principal es un antihéroe. O sea que este es un héroe y este es un antihéroe. ¿Por qué? Porque el pícaro no es yo voy a hacer lo correcto. Al pícaro le vale. Al antihéroe lo que le importa es ver de qué manera sacia su hambre o su sed y no le importa si le quita a otro o no le quita. ¿Ya? En cambio, el caballero es un poco más cuidadoso, decir, bueno, voy a ver cómo consigo, voy a preguntar si me regalan. En cambio, el pícaro, un descuidito y ¡chum! Ya le quitó su comida. Y se queda, yo tenía algo aquí, ¿quién me quitó mi agua? ¿Quién me quitó mi comida? Y el pícaro acá se la trajo ya. Cualquier parecido es pura coincidencia. Vale, entonces, en este caso prácticamente hay entonces que vean los dos polos. Y para terminar, solo vamos a ver el cuadrito que está ahí. Este cuadro es un resumen, narración idealista. ¿Qué vamos a subrayar? Caballero valiente. ¡Wow! ¡Qué hombre!, ¿verdad? Caballero valiente. Restaurador o restaura el honor. Su misión es restaurar el honor. Es fiel al amor. Y ahí entran también las novelas pastoriles. Y las de caballería también, que ya las había mencionado. Y a la derecha, donde está la narración realista, antihéroe, palabra clave. Acuérdense, antihéroe siempre lo vamos a relacionar con picaresco. Y luego, humilde, o sea que no tiene piso. Es alguien pobre, es un huérfano casi siempre. Y se corrompe con facilidad. O sea que quien enseñale las mañas y rapidito las va a aprender. El pícaro es malilla.
Así como un buen salvadoreño conocemos, es que ese bicho es María, ese bicho es Pícaro, ya te vi, le dicen a uno. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere. Y de último, vamos a subrayar la definición de novela picaresca. Es un relato autobiográfico narrado en primera persona. ¿Quién narra? El pícaro. Entonces, como que yo diga, yo soy Lázaro de Tormes, nací en tal lugar, mi madre fue tal cosa, mi padre fue tal cosa, me fui a parar con un ciego y el ciego me maltrató, es como si estuviera contando su historia. Y luego subrayen el Lazario de Tormes y el año de la publicación, 1554. Y del otro párrafo van a subrayar otra obra que también fue picaresca, que es Estebanillo González, que es otra historia de un niño prácticamente similar a Lazarito. Entonces, chicos, cerramos ya el contenido. ¿Aterrizando en qué? El Renacimiento fue un movimiento literario muy importante que se da al renacer de las artes, es antropocéntrico, y dentro de él entran bastantes características. Aparte de ser antropocéntrico, se desarrolla la literatura picaresca y la de caballería. También se desarrolla literatura religiosa como la épica y la mística, y las dos grandes vertientes son la vertiente idealista y la vertiente realista. Y prácticamente con eso hemos finalizado. Así que ya es hora de irnos. Empiecen a guardar su cuadernito, su libro, sus cosas, y yo me despido de sus compañeros. Jóvenes en casa, ¿hay alguna pregunta en este momento para poderla solventar o todo está bien? Yo creería que... Hola, hola, ¿alguna consulta? Señor, se puede dar permiso. Es que creo que la cámara no estaba apuntando bien. Pizarro. Fíjate que no he movido la cámara en todo el momento. Ya, hoy sí. Hoy sí. Es que caballero, no digo, en caballería, aquí abajo caballería, no se mira. aquí dice caballero. Ajá. Ajá, ok. Y aquí dice picaresca y aquí abajo dice antihéroe. Ajá. Y el de caballería es del héroe y de picaresca antihéroe, ¿verdad? Ajá. Y este es un héroe y este es un antihéroe. Exacto. Ok. Va. Perfecto. Bueno, hijos, entonces me despido de ustedes también. Cualquier cosa, igual me pueden escribir o la clase la voy a subir al canal de YouTube. Gracias por haberse conectado a mi clase. Con gusto volverles a saludar. Cuídense mucho. Gracias, señor. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Feliz tarde. Adiós, señor, gracias. Adiós y hasta luego. Adiós, señor, gracias. Adiós, hija.